Ok. Bien, primera pregunta. ¿De qué manera, en sentido amplio, podría describir las políticas sociales y estrictamente educativas que se implementaron en nuestro país entre 2003 y 2011? Bueno, entre los años que vos mencionás, concuerda con los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, se promovieron políticas educativas, económicas y sociales con el fin de disminuir la tasa de desempleo, incluir, integrar y apoyar a los sectores populares que antes habían quedado relegados por medio de una implementación de planes de trabajo y también la asignación universal por hijo. La primera parte tuvo que ver con Néstor Kirchner y la segunda con Cristina. También hubo un impulso del sector productivo favoreciendo las exportaciones y se produjeron importantes políticas en torno a los derechos humanos, como por ejemplo puede ser la violación, la condena a la violación de los derechos durante la última dictadura y la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. En cuanto a la educación, se buscó unificar a través de la ley de educación, a través de la ley educativa nacional, el proceso educativo a nivel nacional, ya no dependiente de las provincias, sino en todo el territorio nacional, y así se concibió a la educación como un bien público, un derecho social, y hace responsable al Estado como garante de este derecho, como decía anteriormente, atendiendo y financiando la educación a todas las jurisdicciones dejadas por fuera a través de la Ley Federal de Educación. Bien. Dame que- Bueno, pasamos a la segunda pregunta y es ¿a qué se refieren algunas autoras y autores cuando hablan de rupturas o continuidades respecto a las formas de intervención de los años 90? ¿Qué características tuvo el proceso de reforma educativo desarrollado en estos años? Bien. La denominada transformación educativa buscó establecer las bases de la educación sobre el principio de meritocracia. Hubo importantes leyes por las cuales se traspasó esa responsabilidad educativa de instituciones de dependencia nacional a dependencia provincial. Una de ellas, y la más importante, fue la Ley Federal de Educación. Además, se deslegitimó el saber docente frente al saber de los expertos y colocó a los pobres en posición de sujetos asistidos. Esto quiere decir que se les dio una mano, pero no para ayudarlos a salir de esa pobreza. Bien, pasamos a la tercera pregunta. En el periodo de gobierno comprendido entre los años 2003 y 2015, se produjeron diferentes propuestas de política educativa que marcaron cambios sustantivos en el modo de concebir las políticas públicas. ¿Podrías señalar, a modo de ejemplo, una política educativa de ese periodo, siguiendo a Rinesi, que haya generado un nuevo horizonte en relación al derecho a la universidad? Bueno, creo que, siguiendo a Rinesi, una política educativa que contribuyó a generar un nuevo horizonte con relación al derecho a la universidad es la obligatoriedad de la escuela secundaria, por medio de una ley nacional, ya que antes de esta ley la escuela secundaria era un lujo que solo unos pocos se podían dar, y un número menor eran los que terminaban el proceso educativo. Por ende, el ingreso a la universidad era muy difícil y estaba al alcance de muy pocas personas. Entonces, por la obligación de la escuela secundaria, eh, y con esta política, facilita a los estudiantes su ingreso a la universidad y la persecución de sus estudios. Y déjame que haga una cita con referencia a Rinesi, ya que lo mencionaste, que él dice que solo cuando la escuela secundaria es pensada como una obligación, puede la universidad ser pensada como un derecho. Bueno, te hago la última pregunta y ya te libero. ¿Qué papel considera que debe tener el Estado en cuanto a la garantía del derecho a la educación? ¿Cuáles son los aspectos que no pueden faltar en las definiciones de políticas educativas que se elaboran desde este paradigma? Bueno, no me quedan dudas desde mi punto de vista de que el Estado debe garantizar una educación como derecho para todos los ciudadanos. Y para cumplir con esta función tan importante, creemos que debe estar muy cerca de cada funcionario educativo, de cada jurisdicción, de cada escuela y de cada sector de la población.
Debe haber un Estado presente que potencie la enseñanza desde un punto de vista en el cual se tengan en cuenta todos los intereses y motivaciones de los alumnos, y que no fomente la segregación educativa. Bien. Bueno, Nahuel, muchas gracias por la predisposición y te dejo en libertad. Bueno, muchas gracias, saludos, nos vemos.